Celebrábamos en el día de ayer un día sagrado, el día de todos los fieles difuntos, y la iglesia entera pues se revestía de oración y también de silencio. En cada altar del mundo se elevaba el santo sacrificio de la misa por las almas que aún no ha llegado a la visión del rostro de Dios, o sea, a la visión beatífica, ver a Dios cara a cara. Y yo pienso, ¿de dónde nos viene esta costumbre a los cristianos? Una costumbre muy profunda y que está grabada en el alma cristiana. ¿Desde dónde brota ese impulso natural, casi instintivo, de orar por los que ya no están entre nosotros? La respuesta nos lleva más allá del Evangelio, más allá incluso del primer siglo de nuestra era. Nos lleva a las raíces mismas de nuestra fe, o sea, al pueblo de Israel, al judaísmo antiguo, donde nació la oración por los difuntos y donde germinó también el anhelo de la redención y de la vida eterna. En el corazón del judaísmo existe una oración antiquísima llamada Kadish, palabra que significa santo o santificación, aunque muchos piensan que el Kadish es estrictamente una oración por los muertos, que lo es en cierta forma, pero se basa en la alabanza a Dios, en su misericordia. Y precisamente en esa alabanza se halla su poder purificador. Y el texto más conocido del Kadish de los dolientes dice así: sea engrandecido y santificado su gran nombre en el mundo que él creó según su voluntad, que establezca su reino y que haga brotar su salvación y acerque su Mesías en vuestra vida y vuestros días. Es curioso que el Kadish no menciona a los muertos, no pide de manera directa por ellos. Sin embargo, es la oración más recitada en memoria de los difuntos, porque al santificar el nombre de Dios, Yitgadal be Yishkadash Sheme Rabá, el judío eleva no solo su propia alma, sino también la de aquel que ha partido, como si la alabanza de los vivos iluminara el camino también de los difuntos. El Talmud, esa vasta recopilación de sabiduría y comentarios rabínicos, nos ofrece una enseñanza profunda sobre la comunión entre vivos y muertos. Y en el tratado del Shabbat se dice: el alma del difunto sigue consciente del dolor o de la alegría que le causan los vivos. Cuando los hijos son justos, ellos dan gloria a su padre. Cuando rezan y hacen obras buenas, en su memoria, su alma se eleva. Fíjate qué interesante. Y en el tratado Berajot se afirma algo aún más impactante. Dice así: los justos, incluso en la muerte, están vivos. Los malvados, incluso en vida, están muertos. Estas frases nos revelan que para el pensamiento judío, el pensamiento rabínico, la muerte no es un fin, sino que es un tránsito, y que existe una solidaridad espiritual entre quienes peregrinan aún por este mundo y quienes ya cruzaron el umbral. El Kadish se convierte así en un puente invisible. Los vivos santifican el nombre y esa santificación alcanza a los muertos. Los primeros cristianos, que eran judíos, Pablo, Pedro, Santiago, Juan, todos crecieron en ese ambiente espiritual
donde el Kadish y las oraciones por los difuntos eran una práctica viva. O sea, los apóstoles e incluso Jesús, judío, que era, pues en aquel tiempo, cuando moría alguien, seguros recitaban, el Kadish de los dolientes. Por eso no es de extrañar que esa primera comunidad cristiana heredara este amor por sus difuntos. Y ya en el segundo libro de Macabeos, en el capítulo 12, podemos leer desde el versículo 39, pero lo podemos leer también desde el 43 al 46, que es un texto venerado por los judíos aún del siglo I. Y decía: Judas Macabeo mandó hacer un sacrificio por los muertos para que fueran absueltos de sus pecados. Y eso es un pensamiento santo y es un pensamiento piadoso, orar por los difuntos para que sean liberados de sus faltas. Aquí está claramente la raíz bíblica de nuestra oración por las almas del purgatorio. Ese libro de Macabeos está dentro del canon alejandrino, que está demostrado que era el canon que usaban los apóstoles y Jesús. Aquí vemos que no es un invento medieval, no es superstición tardía, sino que es una herencia que nos dejó el pueblo elegido, asumida y elevada por Cristo mismo, quien nos dijo en San Mateo 22, versículo 32, Dios no es un Dios de muertos, sino de vivos. Para el judío devoto, el alma después de la muerte pasa por ese proceso de purificación, el Geinom. No es el infierno eterno, sino que es un fuego de purificación donde el alma es limpiada antes de entrar a la luz del eterno. El Midrash enseña que esta purificación dura 12 meses y por eso el Kadish se reza 11 meses por el difunto, un gesto de humildad para no presumir que ese ser querido necesitaba todo ese año de purificación. ¿No nos recuerda esto quizás al purgatorio que enseña la Iglesia? Pues claro que sí. En ambos casos se cree en un estado intermedio, donde las almas de los justos o los que han muerto en gracia, como dice el Catecismo en el numeral 1030, esas almas de los justos están imperfectamente purificadas en el amor, y entonces el Kadish y las misas por los difuntos son, en el fondo, la misma súplica envuelta en dos tradiciones: la tradición del Israel antiguo y la de la Iglesia que brotó de su seno. Cuando un judío se levanta cada día durante el periodo de duelo y recita el Kadish, no lo hace para recordarse a sí mismo la muerte, sino para recordar a Dios su promesa de vida. La esperanza mesiánica está en el corazón de cada palabra. Y dice así el Kadish: que Él establezca su reino pronto en vuestros días. Y cuando un cristiano participa en la Santa Misa por los difuntos, el sacerdote también proclama esa misma esperanza cuando dice: que Él nos admita en su reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Dos pueblos, dos liturgias, pero un mismo suspiro, la esperanza de que la muerte no tenga su última palabra. Si nos damos cuenta, la estructura de la misa católica conserva el eco de la antigua sinagoga. Cuando el sacerdote dice Sanctificetur nomen tuum, santificado sea tu nombre, en el Padre Nuestro resuena ese eco del Kadish. Ambos comienzan con la misma invocación, la santificación
¿De quién? Del nombre de Dios, del nombre divino. Y cuando en el ofertorio el sacerdote reza por todos los fieles difuntos que descansan en la esperanza de la resurrección, ¿verdad? Está haciendo lo mismo que el Hijo de Israel que recita el Kadish, o sea, está intercediendo. El Corpus Christi y el Kadish, separados por siglos, siguen elevando al mismo Dios, al Dios de Abraham, al Dios de Isaac y al Dios de Jacob. El Dios que en Jesús de Nazaret se hizo carne y nos reveló que la vida eterna no es una idea, sino es una persona, es Cristo Jesús. El Kadish termina con estas palabras: haced abundante paz desde los cielos y vida para nosotros y para todo Israel. Y decid amén. Y nosotros los católicos al final de la misa decimos algo semejante: que el Señor nos conceda su paz y la vida eterna. Amén. Qué hermoso misterio. Qué grande es el amor que une al Hijo con su Padre, al hermano con su hermano, y una unión que no se interrumpe con la muerte. Ese amor busca expresarse, busca servir incluso más allá del sepulcro. Y por eso rezamos por los difuntos, porque el amor no puede quedarse mudo frente al misterio de la eternidad. Podemos decir que el Kadish definitivo lo mostró y lo pronunció Jesús mismo cuando en el Getsemaní dijo frente a la muerte y oró: Padre, santificado sea tu nombre. San Lucas 11, versículo 2. Esa fue su forma de transformar la oración de Israel en una oración universal. Cristo llevó el Kadish hasta el extremo del amor, hasta el sacrificio redentor de la cruz. Y en su resurrección, el Padre respondió a ese Kadish eterno, glorificando a su Hijo con la vida que ya no cesa, que ya no muere. Por eso hoy, cuando nosotros, los hijos de la Iglesia, encendemos una vela, ofrecemos una santa misa o rezamos un santo rosario por los difuntos, estamos continuando una historia milenaria. Somos herederos de Abraham, de Moisés, de los profetas, de los sabios que rezaron el Kadish en las sinagogas del desierto. Somos el pueblo nuevo injertado en el antiguo olivo de Israel, como dijo San Pablo en Romanos capítulo 11, versículo 17. Nuestra fe no brotó de la nada, nació del mismo Dios que habló desde el Sinaí, del mismo Dios que inspiró a los hijos de Israel a rezar por los suyos. Y cada vez que decimos: dale, Señor, el descanso eterno y brille para ellos la luz perpetua, estamos pronunciando nuestro propio Kadish cristiano. En el Día de los Fieles Difuntos contemplamos la belleza de esa continuidad espiritual. El Kadish judío y las oraciones católicas por los muertos no son dos mundos diferentes, no son dos mundos opuestos, sino dos luces que convergen hacia esa misma llama, la comunión de los santos. El alma del justo no se extingue. La memoria de los que amamos se vuelve oración. Y esa oración, ya sea en hebreo o en latín, en la sinagoga o en la iglesia, sube como incienso ante el trono del Altísimo. Pues antes de hacer una pequeña oración final, pues te invito a que le des like a este video, a que lo compartas, y si eres nuevo en el canal, pues te pido que te suscribas, que es también una manera de poder apoyarnos. Y si quieres, pues también apoyarnos como miembro del canal, aquí debajo, en el cajoncito de la descripción, tienes cómo hacer esa ayuda y cómo convertirte en miembro del canal Pater Noster. Vamos a hacer una pequeña oración
y nos vemos en el próximo video. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor Dios de Abraham y Padre de nuestro Señor Jesucristo, tú que escuchas el clamor de los vivos y la súplica de los muertos, acoge en tu misericordia a todas las almas que esperan verte cara a cara. Haz que la luz de tu nombre, que los hijos de Israel santificaron con el Kadish y que nosotros proclamamos en la Santa Misa, resplandezca sobre ellas y también sobre nosotros. Y que, unidos un día en tu reino, podamos cantar eternamente. Santificado sea tu nombre por los siglos de los siglos. Amén. Bendita tú entre las mujeres, fuiste la escogida.